días. Vamos a continuar hablando de temas muy importantes. Ustedes no me van a dejar mentir porque vivimos en una época donde el tiempo pasa muy rápido, donde las preocupaciones del trabajo, de la familia, nos están aturdiendo un poco y de repente no podemos entregarle el tiempo que necesitan nuestros hijos. Por eso, seguramente tus hijos conocen y manejan perfectamente los dispositivos electrónicos, sobre todo que se conectan a internet, ya sea para jugar o tomar clases en línea. Y por eso vamos a platicar con Luis Ramírez, director del Centro Iberoamericano para el Desarrollo e Investigación de la Ciberseguridad. Él está aquí para ayudarnos. Mi querido Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenido, Luis. Gracias por estar con nosotros. Yo te quiero preguntar, pues, ¿cuáles son los riesgos a los que se enfrentan nuestros hijos, los pequeñitos, hoy en día con todo ese tema de la tecnología? Son muchos los riesgos. Una de las cosas que suceden mucho es que la gente no ve que en Internet hay incluso más riesgos que en la vida diaria, que salir a la calle, ¿no? Claro. Hay riesgos desde que un adulto se intente pasar por un pequeño e intente acercarse a nuestros hijos, hasta el riesgo de que de repente se vayan a un grupo extremista o de que empiecen a extorsionarlos, empiecen a buscar contenido sexual. Hay muchísimos riesgos. El chiste está en cómo prevenirlos y en no satanizar las redes sociales e Internet. Porque necesitas que tus hijos estén ahí, no pueden estar lejos. Así es, no los Y puedes. menos ahora que Alienar están tomando con eso. clases en línea, ¿no? Claro, Que se ha vuelto parte esencial de la vida. Y tienes que educarlos. Así como nos educaron a cruzar la calle, que te decían, oye, voltea a los dos lados. Yo le decía, Dice mamá, exactamente lo mismo, claro. no, y yo le decía a mi mamá, ¿para qué voltear a los dos lados? Pues es que no sabes, si viene un pelado del sentido contrario Exacto. y te va a atropellar. O una lo mismo bici. es acá. Sí, claro, claro. Sí. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Y acá el problema a veces que nos enfrentamos es que los papás no siempre saben usar bien las redes sociales. Claro. O no saben usar bien Internet. Y los jóvenes van un paso adelante. Es que ellos nacieron ya con la No, yo creo computadora, ya yo con creo ese que chip. 10. No. Totalmente. A mí me gustaría, Luisito, que nos explicaras. Seguramente, desafortunadamente, te llegan muchísimos casos. Platícanos casos específicos para que podamos entender de qué estamos hablando. Les voy a contar el primer caso que es con el que se abre este proyecto, que se llama Proyecto Sirena en la asociación en la que trabajo. Llega una mamá de una secundaria y nos cuenta un caso en donde unos niños de secundaria, 4 niños, empiezan a extorsionar a sus compañeras. Empiezan a extorsionarlas para que les mandaran fotografías de ellas en ropa interior. Híjole, qué bárbaro. De niños de secundaria. ¿Cómo les extorsionaban? Primero, cuando nosotros contamos esto en las conferencias, a muchos les da risa, pero te tienes que poner en el lugar de los niños. Llegaban ellos y les decían a sus compañeras, fulanita, si no me mandas una foto tuya en ropa interior, voy a quemar tu mochila. Ay, Cualquiera hubiera dicho, ten los cerillos y quémala. Claro, Pero pónganse en la psique de ellos. por supuesto. Sí, que son niños. Son niñas que nunca habían tenido un problema en casa, nunca habían tenido que enfrentarse a un dilema de cómo le digo a mis papás que estoy en un problema, que me quemaron la mochila y caían. Después de esto, pues, fue avanzando. Que además también es como se le dice en Estados Unidos, el peer pressure, Claro. que también la presión de tus compañeritos por encajar. Entonces, de repente, más Se allá junta. del miedo, Claro. o sea, va más allá de eso, te da miedo y además quieres encajar, ¿no? No, y esta extorsión terminó en que llegaban a pedirles fotografías de ellas desnudas y luego las vendían en la escuela. Oye, es mi Luisito, increíble. en uno de los escenarios que son pues una extorsión entre niños de la misma edad. Desafortunadamente estamos hablando, como bien lo decías al principio, que va más allá, que va a un Sí. problema de trata de blancas, Exactamente. que va a un problema de secuestro, entonces... El problema ya cuando te vas hacia ese rubro es que no nos damos cuenta que nuestra vida en redes sociales es mucho más íntima que nuestra vida física. Imagínate que voy mañana a tu casa y te digo, Irán, quiero ser tu amigo. Te doy la mano y entro a tu casa, entro a tus cuartos, entro a tu sala, empiezo a esculcar cajones. ¿Qué me dirías? Oye, ¿qué Sácate pasó? de aquí. Oye, ¿no? Es los estás metiendo a tu Sí. casa y a Exacto, nuestros exacto. hijos. Pero lo más importante es cómo no nos damos cuenta. O sea, no es que no te des Exacto. cuenta, sino simplemente como nosotros no crecimos con eso. Exactamente. Pues no es que lo veamos lejos, nos preocupamos, por eso estamos aquí y creo que mucha gente que nos está escuchando lo ve. Pero qué importante es saber, y como tú dices, educarlos, pero también creo que nos tenemos que educar nosotros para aprender a educarlos, ¿no? Principiando por nosotros. ¿Sabes que uno de los mayores riesgos que tienen los pequeños en rango de edad de primaria son sus papás? Porque los papás somos fans de decir, voy a tomarle una fotografía de que ya está en la escuela, su primer día, etcétera. Y entonces vamos haciendo algo De lo es un- que comen, lo que les gusta, que Estás trazando la vida de tu hijo para que cualquiera lo estás pueda, invitando. lo pueda secuestrar, lo pueda extorsionar. Nosotros nos hemos encontrado a lo largo de estos años, parte de lo que hacemos es buscar cazar a los tipos que están buscando, ya sea o extorsionarlos o secuestrarlos, violentarlos de alguna forma.
Nos hemos encontrado catálogos en donde de repente te encuentras literalmente en carpetas fotografías de Instagram de los pequeños que dices, espérame, esta fotografía la tomó el papá, la mamá, el tío, la abuela, el abuelo. Y no. La tomaron ellos. se la tomaron ellos. ¿La tomaron los Claro. papás? Sí, 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 Claro, lo que pasa es fotografías. que se las roban. Estamos en la se meten playa en o algo Instagram. y luego los venden. ¿Sabes cuánto cuesta secuestrar a un niño allá afuera? ¿Cuánto crees que cuesta secuestrar a un niño hombre, un niño varón? No sé, a ver, dime. 15,000 pesos. A una niña, 20,000. 12,000 pesos. Eso es lo que valen las vidas de nuestros hijos allá afuera. Y nosotros las estamos poniendo en riesgo. En bandeja de plata, como Claro. dicen por ahí. Entonces, una de las cosas que debemos de aprender nuevamente es no satanizar el medio, pero sí educarlos y buscar que nuestros pequeños vean en nosotros un ejemplo. Porque también ahí viene el otro punto. Nos han tocado muchos pequeños que siguen las conductas de los papás. Por ejemplo, nos tocó una chica en primaria que veía que la mamá se tomaba fotografías medio sugerentes. Dijo, oye, si mi mamá lo hace, ¿por qué yo no? Claro. Y se los mandaba a los compañeros. Y dices, oye, está bien, la mamá está explorando su sexualidad, no le voy a decir que está mal, pero en un niño de primaria, en una niña de primaria, espérame, tienes que decirle por qué. No, y tienes que tener también tu intimidad. Como mamá, tienes una niña de primaria, Claro. no te puedes tomar fotos sugerentes enfrente de ella. No porque sea malo, como dices tú, hay que explorar y está padre. Claro. Pero no enfrente de los niños que todavía no entienden, no están maduros emocionalmente para entender un montón Mi de querido cosas. Luis, ya alertamos a los padres de familia de este problema, lo que están expuestos nuestros hijos. Y bien ya dijimos, pues que no tampoco los podemos privar de la tecnología, porque Así es una es. herramienta esencial en el Importantísimo. desarrollo físico, académico de los niños. ¿Qué hacemos como papás entonces? ¿Cómo hacer Claro. para no ser, Poderlos ayudar. Sí, meternos a la intimidad de nuestros hijos, pero sí estar al pendiente de lo que hacen? Lo primero, la confianza. Pero la confianza es muy difícil de hacer llegar a un pequeño, sobre todo en estos medios. Aquí yo les digo, la confianza se va a basar en un control parental, no tienes de otra, tienes que vigilarlos. Muchos dicen, es que no quiero espiarlos, la intimidad de mi O hijo. no sé también, ¿no? Claro, pero aquí yo les digo, violenta un poco esa intimidad de tu pequeño, porque la verdad es que hay más gente allá afuera que lo quiere dañar que los que lo quieren proteger, ¿no? Buen control parental, hay control parental para todo. Para que tus hijos vean YouTube hay un control parental, para que solamente vean videos de pequeños, para que entren a Google. Vigila con quién están hablando. Pero imagínate que ya están en eso, que están viendo pornografía, ¿no? ¿Cuáles son los focos rojos? Como ¿cómo mamá, te yo das tengo dos cuenta? hijos, ¿cómo me doy cuenta que están metidos en eso? Yo creo que uno de los principales focos rojos es ver cuál es el historial de navegación que han tenido tus pequeños, a qué han entrado y empezar a educarlos. Que no es algo malo, porque si no lo vuelves un tabú, y al volverlo un tabú se vuelve algo deseado para él. Claro. Entonces no es algo malo, pero no es algo propio de tu edad. Y empiezas a redirigirlos a otro tipo No de es malo, contenido. pero no es propia para tu edad. Exacto. Porque si no, nuevamente, el que sea prohibitivo hace que lo quieran ver. Ahora, si te toca la desafortunada historia en donde tus hijos ya fueron víctimas y hay fotografías de ellos en ropa interior o desnudos, etcétera, ahí siempre avisa a las autoridades. Ahí tengo yo un dilema con las autoridades porque a veces no actúan como debieran. Pero hay asociaciones como nosotros que si nos avisas, nosotros damos de baja ese contenido. Tú tienes un caso, Sí, ¿no? les de tocó un pornografía caso. fuerte. Tenemos varios. Varios. Les voy a contar uno. Nos tocó igual en una primaria. Llegamos a la primaria y nos dicen, tenemos un pequeño gran problema. ¿Cuál? Un término que se usa mucho en el mundo homosexual sobre todo, que se llaman los osos maduros. Osos Sí. maduros. Osos maduros. Osos maduros. Si tú ves eso en el historial de navegación de tu hijo, preocúpate. Es un término que utilizan sobre todo hombres homosexuales para tener relaciones frente a chavitos. pequeños, para que ellos los vean. Malditos. Entonces, en ese caso, se graban ellos y graban al pequeño, viéndolos. Hay otros casos todavía un poco más graves. Estos casos lo que nosotros hacemos es cazarlos. Desafortunadamente, la mayor parte de las policías en este país no están capacitadas para poder seguir estos casos en línea. No saben cómo hacerlo. Entonces nosotros les damos asesoría, no cobramos ni un peso por esa asesoría. Les decimos cómo presentar las pruebas. Es más, a veces podemos decirles hasta dónde está el individuo, para que vayan, lo agarren y empecemos a quitar a esa gente de aquí. Hay una máxima aquí que desafortunadamente les tengo que decir a todos. No importa lo que hagan, no importa cómo los vigilen, no importa en qué escuela estén, no importa que los tengas encerrados en tu casa, les va a pasar. Así es. Y hay que El recordarle a chiste los es que sepan. pequeñitos que cualquier cosa, cualquier fotografía, cualquier video, que una vez que está arriba,
ya no se puede bajar. Es muy bien complicado. complicado para que ustedes tomen en cuenta todo lo que están subiendo, todo lo que comparten en su Instagram, todo lo que comparten en TikTok. De hecho, en TikTok, que es una red social nueva, se acaba de dar a conocer un caso en Colombia donde una banda de pedófilos hacían pasar por niños, ya ni siquiera por adultos, por niños, Así es, para sí. quitarle los datos personales a los chavitos, pedirles fotografías y ellos caían, ¿no? Una última recomendación. Oye, me pero queda, también no solamente, perdón, ya para que nos des la última recomendación, no solamente a los niños, hay que cuidar a los niños, pero también hay adolescentes, hay chavitas veinteañeras que también se la están pasando mal, hiperemocionales, hipersensibles, que también pueden caer. Entonces, tener comunicación con nuestros niños y nuestras niñas Y a ganarnos todas las edades. Que haya confianza para Así poder es. platicar con ellos, porque si Así no te la es. tienen, pues sale peor. Así Por es, supuesto. así ¿Qué es. nos recomiendas? Yo creo que la recomendación más importante es vigilarlos. La confianza platicada no va a ser suficiente. Ok. Tienes que vigilarlos, tienes que ver con quiénes hablan, ve quiénes son sus amigos, cuál es el entorno en el que están y sobre todo... Y decirlos, informarles lo que está pasando en las redes. y ver en la escuela qué valores les están enseñando en este tema, porque desafortunadamente la mayor parte de los casos se dan en las escuelas. Ahorita en pandemia, la mayor parte de los casos se dan porque nuestros hijos están todos en internet tomando clases. Y al mismo tiempo chateando. Y al mismo tiempo y chateando mandándose con 20 mensajitos personas. y todo Exacto. este rollo. Y a veces las escuelas ni se preocupan en que las sesiones estén bien cerradas. Oye, importante, Pablo, que decías tú hace rato que estuvo, me pareció bien interesante. De repente estás tú con tu hijo y aparece un pop-up en una página perfectamente normal, pop-up que te lleva a otro lugar que no está tan padre. Entonces también, y como dices tú, osos sabrosos, osos cariñosos, osos no sé qué. Osos maduros. Osos maduros que dices, bueno, pues a lo mejor es una cosa de niños, ¿no? Claro, y no lo es. Entonces sí tienen que cuidar mucho eso. Vean el historial Mi de querido Luis, navegación. agradecemos mucho que estés con nosotros. Te vas a quedar aquí en Sale el Sol Facebook. porque vas a tener un Facebook Live donde vas a seguir contestando las dudas para Muy todos los importante. padres que estén preocupados en Importantísimo. salvaguardar pues, el bienestar de sus hijos. Gracias. Muchas gracias, Luis, gracias. Chao. Gracias. Bye.